Gracias, Buenas gracias a noches. usted y a doña Pilar, que le dio permiso de venir aquí. Doña Pilar, gracias. Muchas gracias, Yulisa, por la invitación. A las órdenes. ¿Qué pasó esta tarde en el Senado? Bueno, la Comisión de Extinción de Dominio es una comisión bicameral. 25 legisladores estamos en esa comisión. 9 senadores y el resto son diputados. Senadores de diferentes partidos, diputados de diferentes partidos. Como tú sabes, es una ley nuestra que nuestro equipo lleva más de 8 meses trabajándola duro, haciendo análisis comparativo, bueno, adaptándola a las condiciones institucionales de nuestro país y poniéndoles todos los candados para que nadie abuse de esta ley cuando la aprobemos. Faltaban solamente 2 artículos por definir. O sea, nosotros teníamos la esperanza de que hoy ya la ley de extinción de dominio saliera de la comisión bicameral para unos 10 o 12 días ya ir al plenario del Senado y que luego pasara al plenario de la Cámara de Diputados y ya tuviéramos una ley de extinción de dominio. Pero hubo un tema muy contradictorio, 2 temas. Mire, la ley que nosotros hemos propuesto es una ley bien enmarcada, no es una ley general, porque una ley de extinción de dominio, si se hace general, entonces no va a ser aplicable. Lo que hicimos fue enmarcarla dentro de delitos específicos y al final tomamos los delitos que tiene la ley de lavado de activos. Esa ley habla de crimen organizado, trata de personas, contrabando, corrupción, enriquecimiento ilícito y también habla de evasión fiscal y defraudación fiscal. En la semana pasada, como ellos tenían mayoría, entonces ellos le pusieron la palabrita elusión también. Elusión. Elusión. La elusión no está tipificada en ningún código nuestro, ¿te entiendes? Pero se puso ahí. Nosotros entendíamos que bastaba con defraudación fiscal y evasión fiscal. Pero tampoco tenemos problema, tendríamos problema con eso, ¿te entiendes? Pero el tema central acá era la discusión hasta dónde alcanzaba la ley en el pasado, porque esto es una ley muy especial, que persigue bienes ilícitos, no es una ley penal, no persigue a personas, sino persigue a los bienes de origen ilícito. Entonces, la Constitución Dominicana garantiza los derechos de todos los ciudadanos, de todos y todas las ciudadanas, los derechos sobre bienes lícitamente adquiridos. El Estado dominicano nunca podrá darle legalidad a bienes adquiridos de ilicitudes, es decir, del narcotráfico, de la corrupción, de los delitos que están listados en lo que pusimos, que es los mismos de ley de lavado de activos. Entonces, lo que ellos discuten es que la ley sea a partir del mismo momento en que se aprueba. Pero si tú apruebas esa ley así, está diciendo que todo bien que tenga origen ilícito inmediatamente se legalizaría. O sea, ellos quieren levantar una pared. Una pared de impunidad, una pared de impunidad, una pared de impunidad, sobre todo básicamente el PLD, una pared de impunidad. Entonces yo pienso que la impunidad le ha hecho mucho daño a este país, mucho daño. Y que no es posible que si usted ha hecho fortuna durante 20 años, 30 años, con el narcotráfico, con el contrabando, y usted la tiene guardada y de repente la saque porque ya aprobamos esta ley, entonces se le va a legalizar. Eso no es posible. Entonces, mire, el artículo 110 de la Constitución especifica que la ley no puede ser retroactiva, pero la ley habla, no puede ser retroactiva sobre bienes jurídicamente consolidados, es decir, no puede afectar los contratos, los bienes obtenidos lícitamente, pero que estos no son bienes adquiridos lícitamente, entonces no puede tener ningún contrato, no va a afectar ningún contrato del pasado, ningún bien del pasado, nada que tenga título, nada que sea lícitamente. O sea que estaríamos hablando específicamente de lo que se ha conseguido de manera mala vida. Así es. Que proponen los legisladores de la oposición que esos no sean tocados entonces. No, que la ley empiece a caminar a partir del momento que se aprueba. Es decir, que si alguien tiene un bien, o por ejemplo,
ahí están presos muchas personas del gobierno pasado, el mismo procurador, el mismo jefe del Ministerio Público que está acusado de desfalco al Estado, está en juicio. Si ahora se le hiciera a ese señor un juicio a los bienes de él de extinción de dominio, posiblemente se comprobaría rápidamente que muchos de sus bienes provienen de la ilicitud de cometer actos de corrupción en su función. Pero no podrían perseguirse. Bueno, si la prueban a partir de mañana, no le podrían perseguir esos bienes, a menos que en un juicio penal declaren entonces la incautación o el decomiso civil, que eso se llevaría mucho tiempo. Porque mire, la ley de extinción de dominio es un mecanismo que viene a agregarse a los otros mecanismos jurídicos que tenemos en República Dominicana para perseguir bienes ilícitos. Sí. Es verdad, en un juicio penal, el juez podría demandar la incautación, el descomiso de bienes, pero un juicio penal te puede durar 7, 8, 10 años y también se puede morir la persona y la acción penal se puede extinguir, entonces no hay forma de perseguir los bienes que dejó. O cuando son condenados en Estados Unidos, que negocian allá, vienen acá, no han sido condenados acá, pues entonces hay que devolverles sus bienes. Entonces viene de origen ilícito. Entonces lo que queremos es agregar esta nueva legislatura que se está agregando en casi todos los países democráticos de América Latina para fortalecer la lucha contra el crimen organizado y sobre todo la lucha contra la corrupción. ¿Qué pasa a partir de ahora? Ya sabemos que hubo una especie de percance, lo que ustedes han denominado un boicot, no pudo continuarse en el proceso, pero ¿qué pasa a partir de ahora? Porque quedan días todavía. Mire, yo pienso que las reformas en este país, las distintas reformas que nosotros tenemos que darnos en este país, se van a dar sí o sí. Sí o sí, porque este pueblo está conociendo cada día quienes quieren un país decente y quienes no quieren país decente. De todos los partidos, quienes quieren un país decente y quienes no lo quieren. Entonces, parte de esas grandes reformas que hay que hacer, esa es una de ellas. El Código Penal es otra de ellas. Cambio fundamental en la Constitución es una de ellas, ¿te entiendes? Entonces, yo creo que los partidos políticos tienen que escuchar la voz de este pueblo. No pueden seguir actuando con la vieja escuela de la política. Tienen que actuar pensando en la gente, escuchando a la gente, lo que la gente está demandando, porque la gente está auditando permanentemente a todos los que estamos en política. La gente sí nos está acechando a nosotros. A ver lo que hacemos. Si vamos a representar a la gente, si vamos a legislar para la gente, para una sociedad organizada, decente, donde no haya corrupción, donde no haya impunidad, o por lo menos donde no haya impunidad, porque corrupción posiblemente la pudiera haber siempre. Claro, no se puede evitar la corrupción, se evita la impunidad. La impunidad, es decir, que todo aquel que haga lo mal hecho, pues hay una justicia capaz de ajustar cuenta con eso. Claro. ¿Qué pasa mañana? ¿Qué pasa la semana que viene? ¿Cuándo hay una nueva reunión? ¿Se reúne nuevamente la comisión? ¿En qué punto queda el proyecto de ley? Bueno, yo pienso y llamo a la sensatez de los partidos políticos y llamo a la gente a exigirle a los votantes de los partidos políticos en cada demarcación, a exigirle que esta ley sea aprobada por ellos, que todos aprobemos esta ley, porque es una ley fundamental para evitar el desfalco al Estado, para evitar el tema del crimen organizado, una ley fundamental. Entonces, los electores tienen que exigirle a aquellas personas, aquellos legisladores por quienes votan en cada demarcación, exigirle. Porque al final la gente es que tiene el poder y se lo delega al senador, al diputado, al regidor. Y en este caso estamos hablando de diputados y senadores. Senador, no quiero que usted se vaya sin preguntarle qué usted opina. Solo dos cosas. ¿Qué opina de que se cree una nueva provincia? Mire, esa es la vieja política, esa es la política del reparto, la política clientelar, la política que no piensa en la gente, piensa en los contubernios personales, es decir, en qué me garantiza a mí un cargo político, en qué me garantiza a mí manejar recursos. El territorio, ahora estamos discutiendo una ley de ordenamiento territorial y también una ley de regiones únicas allá en el Senado, que son importantes.
El territorio tú no puedes dividirlo pensando electoralmente. Si el territorio en algún momento dado tiene que dividirse, y aquí hay demasiadas divisiones, tiene que ser pensando en el desarrollo del territorio, en el desarrollo de la gente que vive en el territorio, no pensando en que si yo puedo ganar la provincia como está, si yo me reparto acá. Señores, esa es la vieja política, la política al reparto, la política a los intereses personales. El que quiera maximizar sus intereses particulares y personales, que se meta empresario a pasar trabajo, y el que quiera servirle a este país, bueno, pues que actúe en política desde el punto de vista de la nueva política, sirviéndole al país. ¿Qué va a pasar en el Senado con ese proyecto de ley que ya fue aprobado en la Cámara de Diputados? Bueno, yo creo que los senadores son más sensatos, van a actuar con mayor sensatez, van a actuar con mayor sensatez. Ahí hay que pedir la opinión a Economía, Planificación y Desarrollo, ahí hay que ver lo que se ya ha discutido en la Ley de Desarrollo Territorial, ahí hay que ver también lo que está discutiendo con las regiones únicas, ¿te entiendes? Porque es que eso no puede ser deseo de que yo quiero ser senador, de que yo quiero que se le ponga a una provincia, a un municipio que le pongan mi nombre, ¿te entiendes? Entonces esa es la vieja política del caciquismo, que este pueblo ya no lo soporta. Por eso, muchos de los políticos que estamos en esto, la gente que está decidida a tratar de cambiar este país, muchos de ellos hasta los meten en el mismo saco, ¿te entiendes? Por las malas actuaciones de los políticos, la ilegitimidad de la actividad política vienen por casos como ese. Gracias, senador. Siempre es un placer tenerlo aquí. Y usted sabe que las puertas de CDN están abiertas para usted. Yo le hago un llamado a los partidos políticos que estamos actuando en el Senado y los que estamos actuando en la Cámara de Diputados, que pensemos en el país, que esa ley de extinción de dominio es importante para el proceso democrático, afianzar las instituciones y sobre todo para el tema de no más impunidad. Que el Código Penal lo aprobemos, porque el Código Penal está archivado ahí también en la Cámara de Diputados después que se llegó a un consenso. Entonces, démosle salida a las reformas, señores, si queremos vivir en un país decente, un país de reglas, un país de derecho, un país donde la economía también pueda ser distribuida. Legislar pensando en el país, no en la el persona. pueblo, en el país, ¿te entiendes? Esa es la función. Gracias, senador. Gracias a usted. Que tenga buenas noches, gracias por tomarse el tiempo de venir, que yo sé que usted salió medio cansado. Muy cansado, pero nada. Y gracias a quien le dio el permiso también. Pero vamos a aprobar la ley. Se va a aprobar la ley. ¿Usted está seguro? Estoy optimista porque este pueblo le va a exigir a los legisladores que aprueben esa ley. Y que la aprueben, no negociando impunidades. No negociando impunidad. Eso ha sido la mejor parte. Gracias al senador Antonio Taveras Guzmán, senador de la provincia de Santo Domingo, la provincia más grande y a la que, por cierto, le iban a sacar un pedazo, o se le pretende sacar un pedazo para aprobar una nueva provincia.